Hola, hola, ¿cómo vamos? Estamos con un nuevo video y vamos a hacer un enfoque pequeño pero profundo de lo que es el paciente con ictericia, ¿no? Y también vamos a revisar algo de lo que son las pruebas hepáticas, ¿no? Se llaman pruebas hepáticas, no son de función hepática en realidad porque ellas no nos detectan exactamente cómo funciona el hígado, sino es una aproximación a este problema, ¿listos? Entonces, la bibliografía de la cual yo tuve la mayor parte de esta charla, pues ahí se las dejo. Y entonces, pues bueno, comencemos. Entonces, básicamente este problema en niños es muy frecuente. En adultos más o menos se dice que 10 a 20 personas por cada 100.000 habitantes van a presentar en algún momento de su vida ictericia. Unas veces será sencillo abordarlo, pero otras veces va a ser complejo. Entonces aquí vamos a hacer una revisión sistemática de cómo abordar este tipo de pacientes. Entonces para ello pues tenemos que empezar por la anatomía, por algo muy sencillo pero importante. Entonces, ¿qué tenemos dibujado acá? Tenemos acá el estómago, esófago, estómago, el duodeno con sus porciones. Acá a la izquierda pues tenemos parte del yeyuno ilion, ciego, apéndice, con ascendente y transverso, mitad derecha. Aquí tenemos lo que sea la mitad izquierda del transverso, descendente y sigmoide. Esto que está como en rosadito sería el vaso y aquí tenemos el hígado con la vesícula biliar, el hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, que se une con el cístico, forma el colédoco y va a llegar al duodeno. Ahora, hay un sistema arterial y uno venoso. El sistema arterial sale de la aorta y se llama el tronco celíaco. Este tronco celíaco me va a dar la gástrica izquierda y esta da las esofágicas. Tenemos la esplénica que me da la gastroepiclóica izquierda para la curvatura mayor y los vasos cortos para el fondo del estómago. Y tenemos aquí la gastroduodenal que me va a dar la gastroepiclóica o gastromental derecha. También tenemos la gástrica derecha que es rama directa de esta tercera rama que es la hepática. Entonces, importante aquí pues para lo que vamos a ver es tronco celíaco y que hay una arteria que se llama la hepática. ¿Listos? El sistema porta, que es venoso, está formado por la esplénica, que es esta que les estoy mostrando aquí, la cual recibe la mesentérica inferior. Esta mesentérica inferior va a recibir la sangre, lo que es la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente y el sigmoide y la parte superior del recto. Y la mesentérica superior, que es esta que está aquí, me va a recibir sangre del páncreas, duodeno, yeyuno, ilion, el ciego, la válvula ileocecal, el apéndice, colon ascendente y colon transverso. Estas tres van a formar la vena porta que llegan al hígado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque mire, si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad diverticular aquí en el colon sigmoide y se forma un absceso, pues las bacterias pueden viajar por la porta y quedarse aquí en la porta y formarme un trombo que se llama pileflebitis. O pueden seguir derecho y llegar al hígado y formarme un absceso hepático. Lo mismo, si acá tengo una apendicitis, las bacterias pueden ir por la rama apendicular de la mesentérica superior, llegar a la porta, también hacer pileflebitis o trombo en la porta, o llegar al hepatocito, ¿cierto? Y causar o un absceso o una hepatitis. Entonces, esto es un mecanismo muy frecuente de complicaciones. Lo mismo pasa con los tumores. Si hay un tumor del colon, pues va por la porta y va y siembra el hígado, o por la mesentérica también, ¿cierto? Entonces, cualquier parte del sistema digestivo termina en la porta y va a sembrarme allá. Por eso es muy importante conocer estos tres sistemas, ¿no? Entonces tenemos la vena porta que está formada por la esplénica, mesentérica superior y mesentérica inferior. Muy bien. Ahora, mire que acá lo que hemos hecho es un zoom. Voy a devolver, miren. Entonces vamos a llegar aquí ya a lo que es el hepatocito, a la tríada portal. Entonces aquí hacemos un zoom. Y entonces, ¿qué vemos? En rojo, la arteria hepática. Me devuelvo. Acuérdense que la hepática viene de la aorta, del tronco celíaco. ¿Listos? Luego viene la porta, que es la que vamos a ver aquí en azul. Y esto es por donde va la bilis. Entonces, miren, esto es importante conocerlo. Entonces tenemos la arteria hepática por un lado,
tenemos la vena porta por el otro y tenemos el conducto biliar. Entonces la sangre viene por la porta y viene por la arteria hepática. Llega al sinusoide, esto se llama sinusoide hepático, y se van a mezclar, o sea, la sangre del hígado es mixta, no es 100% oxigenada. Y van a pasar por el sinusoide y van a llegar a la vena central. Hay muchas venas centrales, estas van a terminar en las suprahepáticas, luego a la vena cava inferior y de ahí a la aurícula derecha. Entonces esto es importante porque hay conexión entre el sistema porta y el corazón. Entonces, si un paciente tiene una cirrosis o está obstruido acá el sinusoide, pues no le va a llegar sangre a la vena central, entonces no le va a llegar buena cantidad de sangre a las suprahepáticas, entonces no llega a la vena cava y tampoco llega sangre adecuada a la aurícula derecha, ni al ventrículo derecho, ni a la aurícula izquierda, ni al ventrículo izquierdo, y entonces va a haber una hipoperfusión. Esa es la importancia de eso. Acá tenemos esto que son las células endoteliales, un espacio que se llama el espacio de Dice, por el cual va a transcurrir la bilis, que es lo que vamos a ver ahorita, albúmina, proteínas, medicamentos. Aquí en amarillo tenemos el hepatocito y aquí en verde los canalículos. Estos canalículos se unen, ¿cierto? Y van a formar los conductillos biliares. Muy bien, entonces ya tenemos enumerado lo que conforma en general, pues lo que es la tríada portal. Muy bien, entonces cuando ya se forman los canalículos acá de los conductillos biliares, vamos a tener dos conductos grandes que son el hepático derecho y el hepático izquierdo. Este hepático derecho y hepático izquierdo forman el hepático común que se unen con el cístico, que es el conducto que viene de la vesícula. El cístico con el hepático común forman el colédoco o conducto biliar primario o común, que va a llegar aquí a un esfínter que se llama el esfínter de Oddi, que está generalmente en la segunda porción del duodeno. Entonces, todo lo que acabamos de ver es por donde en general va a llegar la bilis. Entonces, acá tenemos el espacio de Dice, los conductillos, conductos biliares, el hepático izquierdo, hepático derecho, hepático común, el cístico, el colédoco y demás que les acabo de enumerar. Muy bien. Entonces, volvemos al esquema otra vez. Ya tenemos todas las partes de la anatomía que necesitamos para describir lo que vamos a ver. Entonces, miremos. ¿Qué pasa? La hemoglobina normalmente se destruye y se va a dividir en hem y globina. La globina pues tiene cuatro anillos y ahí vamos a tener las cadenas alfa y beta y de sus enfermedades pues vamos a encontrar por ejemplo las talasemias o anemia de células falciformes. Y del hem, entonces aquí lo importante es que del hem sale la biliverdina y se convierte en bilirrubina indirecta. ¿Esto dónde se produce? Entonces esto se produce en el vaso, pero en general puede ser extra, o sea, fuera del vaso también. O sea, la bilirrubina no solamente es en el vaso. Me explico. Una persona puede tener un hematoma en la pelvis. Ahí se forma bilirrubina indirecta porque se destruye la sangre. Pero la bilirrubina indirecta viene de la destrucción del glóbulo rojo. Se puede destruir en el vaso o fuera del vaso. Entonces puede ser, por ejemplo, un hemotórax, que es sangre en el pulmón. Ahí se puede destruir. Que tenga un hematoma peritoneal, retroperitoneal, ahí se destruye y se forma la bilirrubina directa. Esta bilirrubina indirecta en general va a irse por la porta, miren. Es importante, miren, viene por la porta. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una enfermedad diverticular, también me puede formar bilirrubina indirecta ahí porque se destruye el glóbulo rojo y va para acá. O tengo una apendicitis, va para acá. O tengo un cáncer, una neoplasia, se produce bilirrubina indirecta y va para la porta. ¿Listos? Y de la porta va a llegar al hepatocito. Entonces, esta bilirrubina indirecta o no conjugada viaja por el sistema porta y va a llegar al sinusoide hepático. Entonces aquí ya tenemos varias causas de bilirrubina indirecta aumentada. Uno, pues porque aumenta la destrucción, ya sea en el vaso o fuera del vaso. Eso se llama hemólisis. Y las principales causas de hemólisis pues son una, las infecciones, cualquier infección, esté donde esté, las neoplasias donde estén, pueden destruir el glóbulo rojo, las enfermedades autoinmunes donde estén, incluso dentro del vaso pueden destruir el glóbulo rojo, medicamentos tóxicos, el trauma y algunas que llamamos misceláneas que son por ejemplo la isquemia, enfermedades autoinmunes, enfermedades hereditarias o enfermedades endocrinas. Entonces todo esto aumenta la producción de bilis indirecta o de bilirrubina indirecta porque hay destrucción. Entonces no se olvide que todas esas causas de inflamación las vamos a ver casi en el 95% de nuestros pacientes. Siempre que un paciente llegue por dolor, fiebre, eritema, calor, rubor y demás, es inflamación.
Inflamación no siempre es infección. Es la más frecuente, pero acuérdense que puede ser infección, neoplasia, autoinmune, medicamentos, tóxico, trauma o misceláneas. Entonces todo esto me produce la bilirrubina indirecta, entonces hay un aumento de la producción y va a llegar por la porta al hepatocito. Entonces hagámosle un zoom al hepatocito. Entonces ya llegó la bilirrubina indirecta acá al hepatocito. Entonces va a entrar por el sistema porta y va a llegar al sinusoide bajo la forma de bilirrubina indirecta. ¿Listos? Entonces ahí tenemos la bilirrubina indirecta. ¿Qué pasa? Aumentemos. Aquí tenemos la misma bilirrubina indirecta. Entonces mire que está el sinusoide y ya nos estamos acercando al hepatocito. Entonces esta bilirrubina indirecta tiene que entrar al hepatocito. Entonces para entrar al hepatocito necesita de unos ligandos que se llaman YZ-ligandinas. Entonces para entrar aquí necesita YZ-ligandinas. Cuando faltan estas YZ-ligandinas se produce una enfermedad que se llama la enfermedad de Gilbert, que una vez lo digo que ahora es una enfermedad por descarte. Mire que dentro del hepatocito también hay bilirrubina indirecta, pero es muy poca la cantidad. Esta bilirrubina indirecta tiene que unirse con la glucuroniltransferasa. Entonces, si tengo déficit de glucuroniltransferasa, pues voy a tener un aumento de la bilirrubina indirecta. Esos síndromes que se presentan en pediatría se llaman Crigler-Najjar tipo 1 y Crigler-Najjar tipo 2. Y luego tiene que unirse al ácido glucurónico y aquí se forma la bilirrubina directa en el hepatocito. Si yo no tengo ácido glucurónico, pues no se forma directa, entonces aumenta la indirecta. Eso se ve mucho en pediatría. Entonces, los niños que tengan hipoglicemia van a tener menos ácido glucurónico y como no hay ácido glucurónico, va a tener una ictericia fisiológica que está centrada por hipoglicemia. Entonces, hasta aquí tenemos la bilirrubina indirecta. ¿Listos? Esa es la bilirrubina indirecta. Muy bien. La bilirrubina directa es la que está después de lo que hemos visto del ácido glucurónico. Entonces repasemos. La hiperbilirubinemia puede ser indirecta, que fue la que acabamos de ver, y es por sobreproducción, que es por eritropoiesis ineficaz o hemólisis o inflamación, que les dije que era infección, neoplasia autoinmune, medicamentos tóxicos, por déficit de la captación, como el síndrome de Gilbert, o conjugación disminuida, como el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 o tipo 2. ¿Listos? ¿Cómo identificamos estas ictericias? Pues muy fácil. 1. La bilirrubina está aumentada. La indirecta, a expensas de la indirecta. 2. Esta bilirrubina indirecta no da acolia. Eso hay que tenerlo muy importante. Ya vamos a ver eso. 3. En la orina pues se puede eliminar por la orina, aunque no es un hallazgo pues importante, pues porque los pacientes pueden presentar coluria, que es el color o la presencia de bilis en la orina y va a un color como colombiana, un color como naranja, y eso no siempre es bilis. Entonces, como ya dije que la primera parte era por hemólisis, ¿cómo identifico la hemólisis? Los criterios de hemólisis es como se destruye el glóbulo rojo, pues puede haber anemia. 2. Como se destruye el glóbulo rojo, aumenta la bilirrubina indirecta. 3. La deshidrogenasa láctica está dentro de las células, entonces una deshidrogenasa láctica elevada siempre me va a indicar destrucción celular y una de las causas es destrucción del glóbulo rojo. Pero puede estar elevada, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio se eleva porque hay destrucción celular. Entonces siempre que hay destrucción celular de cualquier tipo se eleva, pero en este caso es por glóbulos rojos. La aptoglobina lo que hace es retomar todos los desechos que salen de la hemólisis. Entonces ella toma todos los fragmentos que han salido de la hemólisis y como están tan ocupadas se van gastando, por eso la aptoglobina es baja. Y el flujo de sangre periférica me muestra fragmentos de glóbulos rojos. El más frecuente es el acantocitos, que es como una corona de espinas. Entonces, aquí tenemos todo lo que acabamos de ver, que es la bilirrubina indirecta, otra vez se lee en la globina bilirrubina, y sus causas en cada paso. Entonces yo creo que si yo comprendo bien este dibujo, pues voy paso a paso, voy mirando dónde se produce. ¿Listos? Entonces acá tenemos de nuevo nuestro sistema. Acá tenemos la bilirrubina, un repaso rápido, porque esto es de repasar y repasar y repasar. Y tenemos la bilirrubina indirecta y acá se volvió ya bilirrubina directa. Entonces sigamos. Entonces sabemos que la bilirrubina directa comienza en el hepatocito. ¿Listos? Entonces cuando tengo una hepatitis se me va a aumentar más la directa que la indirecta. ¿Aumenta las dos? Pues sí, porque acá tenemos también parte de la indirecta, pero se va a aumentar más la directa. Entonces cuando tengo una hepatitis es la primera causa de bilirrubina directa intrahepática. Entonces hepatitis, itis es inflamación. Como es inflamación, las causas son infecciones.
neoplasias, autoinmune, medicamentos, tóxico, trauma, misceláneos. Entonces no solamente pensemos en hepatitis A, B y C y se acabó. No, si tengo hepatitis, como les digo, puede ser infecciones, pero es que las infecciones pueden ser virales. Y los virus no solamente la A, la B o la hepatitis C. También tenemos virus, por ejemplo, como el dengue, tenemos virus de la fiebre amarilla, tenemos citomegalovirus, tenemos herpes, tenemos bacterias que me pueden dar hepatitis aquí, gran negativos, gran positivos. Tenemos parásitos, por ejemplo, como la malaria, ¿cierto? Entonces, mire todas las causas de hepatitis. Las neoplasias, pues obviamente la neoplasia del hígado, el hepatocarcinoma, o cuando hay metástasis de cualquier lado del sistema abdominal que vimos, me puede dar una hepatitis. Las enfermedades autoinmunes pueden ser las sistémicas como el lupus, o las enfermedades autoinmunes propias del hígado. ¿Listo? Los medicamentos, bueno, muchísimos, la mayoría de medicamentos hay que mirar si hay lesión hepática porque la mayoría entran por el estómago y si se llegan al estómago y llegan al intestino, se van a absorber, van a llegar por la porta y pueden ser hepatotóxicos. ¿Listo? Los tóxicos como el alcohol, claro, el alcohol es un tóxico muy frecuente que me da hepatitis. El hígado graso es una enfermedad metabólica que me da hepatitis. Bueno, miscelánea, si tengo una isquemia, me puede dar hepatitis. Entonces, la importancia de eso. Entonces, bilirrubina directa, primer sitio es el hepatocito. Y las enfermedades se llaman hepatitis. Luego salgo aquí, es el canalículo. Entonces hay enfermedades canaliculares, por ejemplo el colangiocarcinoma. ¿Listo? Sigamos. Entonces salió aquí al canalículo, ya estamos en bilirrubina directa. Ella tiene que llegar a los conductillos, ¿cierto? Y a los hepáticos. Entonces cualquier enfermedad obstructiva, y una vez muestro esto, cualquier enfermedad obstructiva de la vía biliar, hepático derecho, conductillos, hepático izquierdo, del colédoco, incluso del esfínter de Odic, cualquier enfermedad que me obstruya esto, pues me va a aumentar la bilirrubina directa. La causa más frecuente, pues, son estos dos cálculos, que se llama coledocolitis, obstruyen aquí. Pero hay muchas más enfermedades, hay cánceres, por ejemplo, el Mirizzi, que es un tumor que se localiza acá entre el hepático derecho y izquierdo, me obstruye. Otras enfermedades son del esfínter de Odic, que se llama la oditis, entonces una frecuente es la pancreatitis, por ejemplo. O los carcinomas periampulares me pueden obstruir eso, me aumentan la directa. ¿Listos? Entonces mire que la bilirrubina directa la podemos dividir en dos, en intrahepática y extrahepática. La intrahepática está el hepatocito, las hepatitis, todas las causas que les digo, los canalículos, enfermedades canaliculares, como el colangiocarcinoma, ¿cierto? La enfermedad de los conductillos, y la extrahepática, que son las enfermedades del hepático derecho, izquierdo, común y demás. Ahora, no siempre puede ser la obstrucción intrínseca, puede ser una obstrucción extrínseca, por ejemplo, un linfoma puede comprimirme perfectamente la vía biliar y aumentar la bilirrubina directa. Entonces no siempre es directa, sino también puede ser, no puede ser intrínseca, sino también tiene que ser extrínseca. Ahora, esta bilis, acuérdense que la bilirrubina directa viene, se forma, sale por los conductillos biliares, ¿cierto? Por aquí va a llegar al duodeno y esta es la que me va a dar al fin y al cabo el color de las heces. Entonces, si un paciente me dice, tengo ictericia y tiene acolia, 100% que es directa. Ahora, si me dice que tiene ictericia y no tiene acolia, entonces que es la misma. No sé si es directa o indirecta. Es muy importante. ¿Por qué? Porque un paciente puede obstruirse de la vía biliar acá, por ejemplo, en el colédoco o acá arriba, o tener una hepatitis, pero antes de que se obstruyera, seguramente ya pasó materia fecal que ya está coloreada. Entonces, el paciente en los primeros días puede hacer materia fecal coloreada, ¿cierto? Porque se produjo antes de la obstrucción, pero después de la obstrucción ya comienza a aparecer la colia. Entonces es importante, si tengo acolia, con ictericia es directa. Si tengo ictericia y no tengo acolia, pues que es la misma, no sé si es directa o si es indirecta. Muy bien. Entonces acá tenemos de nuevo nuestra vía biliar y aquí es para mostrarles pues, que en el intestino se forma lo que es el estercobilinógeno que me da el color a las heces. Muy bien. Entonces tenemos bilirrubina indirecta, que fue la que vimos ahorita, ya vimos cómo se identifica, y tenemos la bilirrubina directa que viene del hepatocito. Entonces tenemos aquí colestasis extra intrahepática. ¿Qué es colestasis? Colestasis es la dificultad que tiene la bilis de pasar del hígado al intestino. Ahora, esa dificultad, ¿listo? Puede ser con ictericia o sin ictericia, con transaminasas altas o transaminasas normales. Entonces, ¿cómo mido la colestasis? La colestasis se mide básicamente con la fosfatasa alcalina
y con la gamma-glutamil transferasa. Ya vamos a ampliar eso un poquito. Entonces la colestasis intrahepática ya vimos que son la coledocolitiasis, la litiasis hepática común, el síndrome de Miritze, que es cuando la vesícula forma fístulas o comprime de manera extrínseca el colédoco. Hay una enfermedad propia del conducto biliar, como la colitis esclerosante, con la angiopatía por VIH. Hay neoplasias como sarcoma, linfomas, cáncer de cabeza de páncreas, vascular, degeneración cadenomatosa de la porta y la soditis que ya hemos visto. ¿Cómo se identifica esta colestasis extrahepática? Entonces, como es extrahepática, no me va a afectar mucho lo que es el hepatocito. Entonces, me va a tomar muy poquito la ALT y la AST, pero sí va a elevar mucho la gamma-glutamil y la fosfatasa alcalina. De ahí la definición de colestasis. Cuando hablamos de colestasis, entonces estamos hablando de todas las partes de conductos del sistema. ¿Listos? Y tenemos la intrahepática. Entonces acá tenemos pues varias causas. Entonces empecemos. Entonces volvemos a colocar aquí y acá. Acuérdense que la bilirrubina indirecta llegó y entró acá. Entonces, cuando hay colestasis intrahepática o lesión de la bilirrubina directa intrahepática, una de las causas son la hepatitis. Y la hepatitis es la destrucción del hepatocito. ¿Y qué hay acá adentro? Pues hay mucha ALT, que es la que predomina, y un poco de AST. Entonces, ese patrón que vamos a ver ahora más adelante, que se llama necroinflamatorio, se caracteriza por aumento de las transaminas. Si salgo aquí al canalículo, aquí hay unas células que producen la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil. Entonces, mire que cualquier trastorno aquí del canalículo, de las vías, de los conductos, conductillos o de los hepáticos o del colédoco, esto, ¿cierto? Cuando hay una lesión ahí, se me va a elevar mucho más la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil que las aminotransferasas. Entonces, aminotransferasas elevadas indican lesión intracelular, fosfatasa alcalina muy elevada, gamma-glutamil muy elevada, las dos indican lesión del sistema de conductillos y demás. Entonces ahí está la diferencia entre las dos. Muy bien. Ahora, además de esto, pues dijimos que de las causas de hepatitis y de los colangiocarcinomas tenemos las extrínsecas, que hemos visto que las enumeré ahorita, que es el conducto biliar, el hepático derecho, el hepático izquierdo, el colédoco, y que todo esto se caracterizan porque se le da mucha más la fosfatasa y gamma-glutamil que las transaminasas. Las transaminasas se me van a elevar mucho cuando hay una lesión hepatocelular. Muy bien, entonces ya entendiendo eso, ya tenemos aquí las causas de hiperbilirubinemia directa, que es problemas del hepatocito, a la salida del hepatocito, que se llama Rotori-Johnson, ¿cierto? Necroinflamatorio, las hepatitis. Entonces la hepatitis ya dijimos que se caracteriza porque la AST y la LT están muy elevadas. Usualmente están más de 5 veces elevadas. Si están ya de 10 veces para arriba ya es casi confirmatorio que el daño es de una hepatitis. La gamma-glutamina y la fosfatasa pueden elevarse, pero usualmente es poco, son menos de 3 veces, ¿cierto? El PT normalmente y la albúmina permanecen normales, pero aquí es importante ver esto. El PT y la albúmina me van a hablar de funcionabilidad hepática. Entonces, si yo comienzo a tener falla hepática, que no me explique por cualquier otra causa, ¿cierto? Pues se va a elevar el PT y la albuminemia. ¿Qué quiere decir que no explique por otra causa? Pues que esté tomando anticoagulantes y eso me eleve el PT, por ejemplo. O que el paciente tenga una hipoalbuminemia por un síndrome nefrótico en el cual bota proteínas. Entonces, si yo tengo un paciente que tenga una lesión hepatocelular, tiene un PT elevado y una albúmina elevada, entonces yo debo sospechar que está en una falla hepática, además de su daño que puede ser intrahepático, extrahepático y demás. Entonces, aquí tenemos todas las causas de bilirrubinas, indirecta, que espero que haya quedado claro el concepto, las directas, que es la parte intrahepática y extrahepática, la extrahepática es más de los conductos, luego vamos a echarle el ojo más a la fosfatasa y a la gamma-glutamil, y cuando es de lesión necroinflamatoria le vamos a echar la miradita más a las transaminasas. Entonces, ¿cómo enfocamos a estos pacientes? Entonces acá les he hecho un resumen de estas diapositivas. Entonces tenemos un patrón que se llama el patrón hepatocelular. Aquí está. Listo. Este patrón hepatocelular indica que hay lesión del hepatocito. Entonces, si hay lesión del hepatocito, lo más seguro es que se me aumente la bilirrubina directa, más que la indirecta. ¿Listo? La elevación moderada de 5 a 10 veces o marcada más de 10 veces de las transaminasas AST y ALT.
la más importante intrahepática es ALT, es la que se encuentra con mayor cantidad en el hígado. La AST se encuentra en el hígado, pero también se encuentra en órganos como el corazón. Entonces, cuando hay infarto agudo de miocardio se me va a elevar, o cerebro, riñón. Pero la ALT se encuentra en el hígado, en otros órganos, pero es la que más, entre estas dos es la que más se encuentra elevada en el hígado. Hay una relación que se llama la relación de Ritis. De Ritis se llama, si el apellido es de Ritis se llama. Entonces, uno lo que hace es dividir la AST sobre la ALT. Ya vamos a mirar eso. Entonces, la AST, la aspartato sobre la alanino. Acuérdense que esta alanino es la que hay en mayor cantidad. Entonces, si es menor de 1, indica hepatitis. Cuando es mayor a 2 es por alcohol, acetaminofén, herpes, virus, hepatitis autoinmune, isquémicas. Mayor a 3 es cirrosis. Aumenta la fosfatasa usualmente se eleva, pero no tanto como la ALT. Usualmente 3 veces, 4 veces, pero se eleva mucho la ALT. Entonces aquí vamos a ver un concepto importante, es que la AST es mitocondrial y citosólica y la ALT es citosólica. La fosfatasa y la gamma-glutamil se encuentra en los canalículos y la vía biliar, que ya la hemos visto. Entonces, si tengo un patrón necroinflamatorio, se van a elevar las transaminasas. Muy bien. Entonces, acá tenemos una célula que es el hepatocito. ¿Listos? Entonces, el hepatocito tiene un núcleo, tiene un nucleolo y aquí tiene las mitocondrias. Voy a pintar esto que es lo que necesitamos por ahora. Esto que está aquí la vamos a llamar la aspartato, la alaninotransferasa, que es la ALT, y esto así, la aspartato. Entonces, lo que está aquí por fuera de la mitocondria es lo que llamamos citosol o citoplasma, y lo que está en la mitocondria es mitocondrial. Entonces, si nos damos cuenta en el dibujo, la ALT es más citosólica, citoplasmática, y la AST, que es esta que está aquí, está en el citosol, pero está en mayor cantidad en la mitocondria. Entonces, la ALT es citoplasmática en su mayoría y la AST es mitocondrial. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué queremos entender esto? Entonces, miren, supongamos que algo me deformó la pared del hepatocito, o tengo una hepatitis, o una lesión cualquiera que me lesiona el hepatocito. No solo edema, sino puede ser una necrosis. Entonces tenemos acá la mitocondria, y ya sabemos que la ALT está en el citosol, predomina en el citosol, y la AST predomina en la mitocondria. Entonces, si un paciente tiene una lesión pequeña que hay edema y se afecta al citosol, pues lo que más va a salir va a ser la ALT. ¿Listos? Entonces ahí lo estoy pintando que la ALT, si hay una lesión del hepatocito en que no se afecte tanto la mitocondria, sino más el citosol, que es la que producen en las hepatitis, la mayoría de hepatitis causan esto, entonces va a salir a la sangre mucha ALT, mucha ALT. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el índice de ritis por eso da menor a 2. ¿Por qué? Porque la AST es bajita y la ALT es muy alta. Entonces, si yo tengo un denominador más alto que el numerador, siempre me da menor de 1, me da 1 o menos de 1. Entonces, cuando es esto menor a 2, pues quiere decir que hay más ALT que AST. ¿Listo? O sea que el daño es más citosólico y por eso dentro de las causas les puse la hepatitis. Ahora, ¿qué pasa si la lesión es más grande? O sea, no solamente se me lesiona el citosol, sino se me lesiona la mitocondria. Entonces ya ahí va a haber una diferencia. Entonces van a salir la ALT, ¿cierto? Que está citosólica, va a salir, pero como hay destrucción de la mitocondria, también va a salir la AST. Entonces acuérdense del índice de Ritis, el asalto, AST en el numerador, ALT en el denominador. Entonces AST numerador, ALT denominador. Si el numerador es más grande que el denominador, pues eso me da más de 1, ¿cierto? Entonces cuando tengo una relación muy alta, más de 1, más de 2, más de 3, quiere decir que la injuria fue bien importante porque se me lesionó tanto el citosol como la mitocondria. ¿Listos? Entonces por eso la ST-ALT cuando es mayor de 2, quiere decir que la lesión es más severa, que además del citosol, la mitocondria está lesionada como ocurre en la cirrosis hepática. Muy bien. Ahora, ya cuando tengo una cirrosis muy avanzada, en el cual ya no hay ni siquiera células, pues ya no se produce esto, pues porque ya no hay células, entonces no hay quien produzca las transaminasas. Muy bien, entonces el patrón que acabamos de ver se llama hepatocelular. El segundo patrón es colestásico, que ya lo hemos visto, pero esto es un repaso.
Entonces el colestásico, ¿cuál es? Ya saben que ya no es del hepatocito, sino es acá, miren, de los canalículos de las vías biliares. Entonces dijimos que aquí lo importante es la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa. ¿Listo? Las transaminasas pueden elevarse, pero usualmente es un patrón menor de 5 veces. ¿Listos? Entonces, aquí que es importante. Si yo tengo la fosfatasa alcalina elevada y la gamma-glutamiltransferasa normal, entonces busquemos otra causa de elevación de la fosfatasa alcalina. O sea, seguramente no es el hígado, sino está por fuera. ¿En donde puede ser el hueso, puede ser la misma sangre que se destruye en las leucemias, ¿cierto? O puede ser lesiones abdominales como el intestinal, eso me puede elevar la fosfatasa alcalina. Entonces, la fosfatasa alcalina no solamente es del hígado, de la colestasis, sino también es extrahepática. Acuérdense, hueso, intestino, células blancas, enfermedades tumorales. ¿Listos? Entonces, este es el patrón colestásico. Entonces, por eso en cirugía cuando tengo una colecistitis, colelitiasis, coledocolitiasis, sospecha siempre se pide la fosfatasa, la gamma-glutamina, las transaminasas y ver si hay un patrón colestásico. Este factor que se llama factor R, también llamado DILI por Drugs Injury, pues cuando se creó para la intoxicación por medicamentos, me va a ayudar a veces a distinguir entre un patrón colestásico y un patrón necroinflamatorio. Entonces acá está la ALT del paciente sobre la ALT, el límite superior normal del laboratorio, lo divido entre la fosfatasa alcalina del paciente, dividido la fosfatasa límite superior normal. ¿Y cómo se interpreta eso? Si ese factor R me da más de 5, pues es una hepatocelular, o sea, necroinflamatoria. Si me da menos de 2, es colestásico. Y si me da entre 2 y 5, es mixto. Entonces, para eso me sirve este patrón. Entonces, ya tenemos un patrón necroinflamatorio, que es más hepatocelular, un patrón colestásico, que son de las vías, canalículos y demás. Muy bien. Tenemos otro patrón que es el de falla hepática. Entonces ya hemos visto eso, pero entonces el de falla hepática quiere decir que yo puedo tener un patrón necroinflamatorio o un patrón colestásico y el hígado no funciona bien. Entonces vimos que el PT se eleva y no mejora con vitamina K, ya hay hipoalbuminemia. Si quiero mejorar esto, pues pido un factor 5 y una célula pseudoplasmina y alfa-1 antitripsina. El otro patrón, que es algo más difícil, es el infiltrativo, en el cual está elevado tanto la fosfatasa y la gamma-glutamil, pero también pueden elevarse las transaminasas. ¿Listo? Entonces hay infiltración tanto de las vías o de los conductillos como del hepatocito. Ahora miren esto, vamos a usar la imaginación. Supongamos que este hepatocito tiene hepatitis y este hepatocito tiene hepatitis. Al hincharse, los dos me van a obstruir los canalículos. Al obstruir los canalículos, pues la fosfatasa alcalina aumenta. Pero acuérdense que usualmente no se le da más de 3 o 4 veces. Eso es un dato importante para eso. Bueno, espero que con esto haya quedado más o menos claro lo que es cada aumento de la ictericia, que la fosfatasa, que la LT, y con esto por eso yo leer las bibliografías, porque ya entendiendo esto ya vamos a entender una por una las causas. Bueno, espero que haya sido de mucho provecho y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.